A continuación, ahora veamos los delitos de omisión. ¿Qué es la omisión? La omisión en sí se refiere a una actitud pasiva, o sea, es una inactividad voluntaria ante el deber jurídico de obrar, o sea, que consiste en no hacer lo que se debe hacer. Pero aquí es importante mencionar que los delitos de omisión se subdividen en dos. Primero están los de omisión simple, o también conocidos como omisión propia, y los delitos de comisión por omisión, o bien conocidos como omisión impropia. Esto también lo podemos advertir del mismo artículo 7 del Código Penal Federal, 15 y 16 del Código Penal aplicable para la Ciudad de México y 14 del Código Penal para el Estado de Morelos. Vamos a analizar primero los delitos de omisión simple o omisión propia. ¿En qué consiste? Estos consisten simplemente en no hacer la conducta ordenada por la norma, violando con ese no hacer una norma imperativa. Aquí, ojo, a diferencia de los delitos de acción, aquí no se viola una ley prohibitiva, como en los delitos de acción, sino lo que se viola aquí es una ley imperativa. En estos casos, no se requiere que con esta omisión haya algún resultado material. Solo basta con que no se haga lo que la norma indica para que estemos ante un delito de omisión simple. Es decir, aquí solamente hay resultado jurídico, no hay resultado material. Para ilustrar esta situación, lo haré con dos artículos del Código Penal para el Estado de Morelos, que son los siguientes. Primero, el delito previsto en el artículo 132, denominado omisión de cuidado. Aquí este artículo 132 del Código Penal para el Estado de Morelos, en su primer párrafo, lo describe como la conducta omisiva de abandonar a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla. Y como segundo ejemplo, el delito previsto en el artículo 201 del mismo ordenamiento que nos ocupa, que se denomina incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Al respecto, en su parte conducente establece este artículo 201 que se comete el delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias cuando sin motivo justificado no se proporcionen los recursos indispensables para la subsistencia de las personas con las que el activo tenga ese deber legal y exceda de un lapso de 30 días naturales. En tanto que el artículo 193 del Código Penal aplicable para la Ciudad de México, en su parte conducente, establece que este delito se comete cuando se incumpla con la obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos. Como podemos ver de estos dos ejemplos de delitos de omisión simple, confirmamos que lo que se omite es la norma, sin que se produzca un resultado material. Luego entonces solo estamos ante un resultado típico, es decir, una conducta omisiva que se ajusta a lo descrito en los dos artículos analizados. Es decir, basta con que la conducta se adecue a lo descrito en la ley para que se tenga por consumado el delito. Retomando el primer delito, el de omisión de cuidado, basta con que se abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma teniendo la obligación de cuidarla para que se tenga por cometido el delito sin que sea necesario que le suceda algo al incapaz abandonado.
Y en el delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias basta con que se incumpla con la obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos para que de igual forma el delito esté consumado sin que sea necesario que ocurra algo más, es decir, no es necesario que haya un resultado material. Bueno, ahora hablemos de los delitos de comisión por omisión o de omisión impropia. Estos son un poco más complejos. No tienen una normatividad típica como los delitos de omisión simple, sino que al respecto lo que tenemos es una fórmula. Una fórmula que está indicada en la ley penal y que en el caso lo podemos advertir del mismo artículo 7 del Código Penal Federal, pero en su segundo párrafo, que a la letra establece. Artículo 7, segundo párrafo. En los delitos de resultado material, también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos, se considera que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente. Esto es lo que dice el segundo párrafo del artículo 7 del Código Penal Federal, pero como se puede deducir de esta disposición, el delito de comisión por omisión consiste en no actuar para producir un resultado material, omitiendo de esta forma impedir ese resultado, teniendo el deber jurídico de evitarlo, es decir, que tenga la calidad de garante. No cualquier persona pudiera cometer el delito de comisión por omisión, sino que se requiere que se tenga la calidad de garante. ¿Cómo se tiene la calidad de garante? ¿Cómo sobreviene esa calidad? Pues viene derivado de una ley, puede venir de un contrato o puede venir del propio actuar precedente de la persona. De conformidad con la jurisprudencia con número de registro 2023-853 de la primera sala, en los delitos de comisión por omisión el reproche penal deriva de la inobservancia de un deber específico de actuar a fin de impedir las consecuencias. Es la tesis de jurisprudencia 47/2021. Al respecto, la doctrina por lo general ocupa como ejemplo del delito de comisión por omisión el caso de la persona que trabaja como salvavidas y que, descuidando su labor, no le presta algún auxilio a algún usuario que lo requiera y que resulte lesionado o muerto. Esto en función de la actividad de nadar en la alberca o en la playa que sea, ¿sí? Luego entonces, en este caso, ese resultado material que se llegara a provocar una lesión o una muerte, ese resultado material se le atribuye al que tenía la obligación de impedirlo, ya que estaba obligado a ello a través del contrato de trabajo que existía al respecto. O sea, tiene que guardar relación con el contrato de trabajo. O sea, que si la lesión o la muerte sobrevino por otra situación, que estaba comiendo o se ahogó, o que de repente llegó un grupo de delincuentes y comenzó a disparar o a atacar a las personas y aparece una lesión o una muerte, no es el caso. Tiene que ser en función de la actividad que requería el contrato de trabajo que tenía la persona que estaba trabajando como salvavidas. Otro ejemplo lo podemos tomar del caso de un custodio de transporte de valores que puede participar en el delito de robo en el aspecto de comisión por omisión. ¿De qué forma? Bueno, al momento que entra a trabajar, firma contrato, o sea, lo enteran de unas medidas de seguridad que debe de vigilar, toda vez que lo que transporta pues son valores. Y esta persona, este custodio de transporte, en el caso de que él omita cumplir con esas medidas de seguridad de la empresa, como puede ser omitir cerrar desde su interior
la puerta trasera del camión, lo que permite que otros sujetos entren, se apoderen de las bolsas de dinero y salgan. Y posterior al robo, este custodio de transporte incurre en otra omisión. Omite activar la señal de alarma de seguridad instalada en el vehículo. Con esas omisiones, se convierte en partícipe del delito en calidad de cómplice, por prestar ayuda a otro para su comisión. Eso con la voluntad o con la conducta de omisión para la comisión de ese delito, siendo que es garante de los bienes que transporta. Como se puede advertir de estos dos ejemplos, se requiere que la persona imputada tenga la calidad de garante. O sea, no cualquier persona lo puede cometer, sino que los que tengan la calidad de garante derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente. Y en los casos mencionados, tanto el salvavidas como el custodio de transporte tendrían ese carácter a través del contrato de trabajo que hayan celebrado. Por eso, la responsabilidad penal se acredita que el inculpado tendría una responsabilidad penal si se acredita que el imputado era garante de los bienes jurídicos afectados y que, conociendo la situación de riesgo, incumplió injustificadamente su deber de salvaguarda. De tal manera que, como defensor o desde la perspectiva de la defensa, se tiene que estar muy pendiente que la parte acusadora acredite que la persona es garante, que conocía la situación de riesgo y que efectivamente incumplió con su deber, ya que de no ser así, no tendría responsabilidad penal en el delito de comisión por omisión que nos ocupa. Aunque en el caso, pues, pudiera tener responsabilidad de otra naturaleza, sería cosa de ver el caso en concreto, pero en términos generales, así es como podemos ejemplificar el delito de comisión por omisión. Por el momento, es cuanto. Nos seguiremos viendo en las demás cápsulas que iré subiendo. Si es de su agrado, si le parece útil, le agradecería un like y que si no se ha suscrito, se suscriban a mi canal. Es todo, muchas gracias.